Las palabras claves del reino milenial o de la futura época a la que el mundo se acerca, donde los verdaderos creyentes que siguieron a Jesucristo reinarán con Él, las dos palabras claves son justicia y paz. Justicia y paz son las dos principales características que prevalecerán en el reino milenial. Justicia y paz. Dikaionosune en el griego e Irene. Estas dos características son exactamente los dos ingredientes que no han podido existir durante los 6,000 años aproximadamente de historia de la raza humana, señores sociólogos, historiadores, antropólogos y arqueólogos. No ha podido haber paz en el mundo porque no ha podido haber justicia. Para que pueda haber paz, como lo vamos a demostrar con la Biblia en esta noche, es necesario que antes haya justicia. Las injusticias de los gobernantes, las injusticias de los padres de familia, las injusticias de los ciudadanos han impedido que haya paz en el lugar, en el individuo, en las naciones. ¿Por qué esta injusticia continua durante toda la época humana? Porque hemos nacido en pecado, la maldad la traemos dentro, y cuando alguien toma el control de una nación, de un estado, de una jefatura, etcétera, etcétera, lo hemos analizado, algo le sucede que se enferma. El poder a las personas las enferma, las marea, porque no fuimos creados para eso. En el libro, vamos a comenzar en el libro de Isaías capítulo 9, y vamos a estar continuamente casi en este libro, Jeremías también, Zacarías, los que quieran ponerles ahí algún apartado en sus Biblias. Y en Isaías 9 comenzamos con esta profecía, precisamente, donde se anuncia que el Mesías sería el portador y el que realizaría o traería esta justicia y esta paz en el mundo cuando Él reinara. Dice en Isaías 9, versículos 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Observen que a Jesús o al futuro Mesías, esta profecía fue escrita 750 años antes de que naciera Jesús, por el profeta Isaías. 750 años se profetiza que el Mesías se le llamaría Dios fuerte. ¿Se acuerdan también otro nombre que tenía, que era Emmanuel, que significa Dios con nosotros? O sea, el Mesías sería Dios en la carne, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Observamos que si nosotros hubiéramos vivido en esa época y hubiéramos leído estos dos versículos, cuando el Mesías apareció, muchos hubieran, los inconstantes en el estudio de la Biblia, creído que ese Mesías no podía acabar en una cruz. Porque aquí dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea que entre el versículo 6 y el versículo 7 de Isaías 9, existe un periodo o un paréntesis de 2000 años. Nos está mostrando la Biblia que así es como el Espíritu Santo escribe las profecías, por lo cual es el área, la escatología más difícil de interpretar de las Sagradas Escrituras. Entre 1 y 2 versículos puede haber 2000, 1000, 1500 años, 3000 años de diferencia. ¿Y cómo podemos saber esto? Comparándolo con otras profecías. Entonces los judíos leyeron esto, pero no leyeron el capítulo 53, donde dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Entonces la Biblia retrataba al Mesías antes de que él viniera de dos formas. Lo retrataba como rey y lo retrataba como el siervo sufriente.
Pero los judíos no pudieron distinguir que primero era el siervo sufriente y después él regresaría después de 2000 años. Nadie sabía que iban a ser 2000 años el periodo de la gracia de la iglesia como el rey, y entonces sí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrían límite. Entonces vemos que la Biblia, para poder interpretarse, es necesario unir todas sus partes, como dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. La Biblia no podemos sacar un versículo por acá y trazar una doctrina, porque es la forma como se forman las sectas. Entonces la Biblia no es de interpretación privada, tenemos que unir todas las partes para poder trazar verdaderamente la palabra de Dios. Veamos otro versículo en el capítulo 32 de Isaías. Isaías 32, versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz. El resultado, el producto, la consecuencia de la justicia siempre es la paz. Es imposible que haya paz si no hay justicia. No hay paz porque no hay justicia, porque la paz es un producto que se deriva de la justicia. Y la labor de la justicia, o sea, una vez que la justicia es implantada y trae paz, produce una obra, y esta labor es reposo y seguridad para siempre. Vemos nosotros que vean el orden divino: justicia, paz, y después viene el descanso y la seguridad para siempre. Y esto, amados santos, lo descubrimos en nuestra propia salvación. Antes de que tú tengas paz y antes de que yo podría tener paz, necesitaba antes haber justicia en mi vida. Porque dice Romanos 5:1, justificados, ahí está la justicia, por la fe tenemos paz para con Jesucristo, Dios, para Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, para que pudiéramos hacer la paz nosotros con Dios, tenía antes que cumplirse la justicia de Dios. Pero como nacimos todos injustos, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Era una imposibilidad para el ser humano que tuviera la paz. Entonces llega el príncipe de la paz hace 2000 años, y en la cruz del Calvario, dice Colosenses capítulo 1, por medio de su sangre hace la paz. Entonces, cuando vengo a la cruz del Calvario y recibo a Cristo, Dios primero me imputa una justicia que no es mía, la justicia de su Hijo Jesucristo. Y el resultado de que ahora Dios me declara inocente, la justificación por la fe significa declarar inocente al culpable. Cuando Dios nos declara inocentes por causa de la muerte sustitucionaria y expiatoria de Jesucristo, el resultado de la justificación es el primer fruto, la paz con Dios. Ya no soy enemigo de Dios, Dios ahora es mi amigo. Yo le puedo decir Padre, Él me dice Hijo mío. Es el primer resultado de la justificación, la paz. Y una vez que ya tengo la paz con Dios y que ya me convertí, viene después la paz de Dios. Una es la paz con Dios, subraya con, y la otra es la paz de Dios. Con Dios la tenemos todos en el momento de la conversión, pero después de la conversión necesito mantener la paz de Dios a través de una vida de santidad. Y esta paz es la que debe gobernar mi corazón y me va a llenar, como dice Isaías 32:17, de descanso, de reposo y de seguridad. Si en esta noche hay alguien que me escucha que se dice cristiano y está tomando pastillas tranquilizantes, Equaniles, Valium, Prozac, antidepresivos, o necesita alcohol o necesita cualquier anestesia para poder sentirse seguro, tranquilo, calmado, porque no puede gobernar en sus 5 sentidos, el medio ambiente que le rodea no tiene paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque en tu vida no hay comunión con Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Isaías 62. Todo esto lo tienen ustedes que seguir con mucha atención, tomando nota, escuchando con todos los oídos abiertos, porque repito, estamos ya no con la leche de la palabra de Dios, estamos
partiendo chuletas, carne, alimento sólido para tu alma. Dice en el capítulo 62 de Isaías: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Aquí es una profecía, se llama, de doble significado. Se refiere a Israel y se refiere también a nosotros. Aquí se está profetizando cuando la justicia sea aplicada a Israel, entonces su salvación será como una antorcha y tendrán un nombre nuevo. Ahora nosotros, ya lo hemos visto en los estudios anteriores, al Israel haber apostatado, y aunque Dios no ha terminado con ellos, ya lo vimos también en Romanos 9, 10 y 11, y hemos entrado nosotros a ser beneficiarios de las promesas de Abraham. Nosotros ahora, dice la Biblia, no hemos podido encontrar la justicia hasta que encontramos a Cristo. Ahora es una antorcha la salvación en nuestra vida. Dice 2 Corintios 4, porque Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, hizo resplandecer en nuestros corazones por medio de la iluminación del conocimiento de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él era la luz, y si en mi vida está Cristo, mi vida tiene que ser una antorcha. Mi responsabilidad es mantener la flama encendida. Y dice: entonces verán las gentes tu justicia y los reyes tu gloria. Ya es hora que tu familia vea en tu vida la justicia, porque eres justo con tus trabajadores, eres justo con tus hijos, eres justo con tu esposa, eres justo en tus impuestos con el gobierno. Esta justicia es visible, debe de manifestarse si es que realmente la poseemos. Y el nombre nuevo que nosotros tenemos, dice Primera de Juan capítulo 3, amados, ahora no sabemos lo que somos más que hijos de Dios, pero cuando Él venga seremos exactamente como Él es. Ahora, ¿verdad? Solamente tenemos un nombre. ¿Cuál es tu nombre y cuál es mi nombre? Hijo e hija de Dios. Todos los cristianos, a través de todas las épocas, de la cruz a nuestros días, solamente tenemos un solo nombre. Todos tenemos el nombre de hijos e hijas de Dios. Cuando Cristo venga, dice en las promesas de Apocalipsis 2 y 3, nos dará una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce todavía. Y veamos finalmente en Malaquías capítulo 4. Malaquías está antes de Mateo. Para que no te vayas más lejos, se encuentra Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, donde estas profecías que estamos leyendo y esta lectura están hablando de que no puede existir la paz sin que antes haya la justicia, para entender el carácter espiritual del milenio. Dice Malaquías 4 del 1 al 3, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Paréntesis, ¿de qué día está hablando? Todos ustedes que estudian Apocalipsis deberían de saberlo, el día de Jehová. ¿A qué se le llama el día de Jehová? Al día de la ira. ¿Cuándo comienza este día? Que no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo entre el sexto y el séptimo sello. Si tú lees Apocalipsis 6, escondámonos de la presencia temible de Jehová y del Cordero, porque su ira ha venido. Y comienza con las trompetas. Ahí es cuando nosotros, purrum, nos vamos en el arrebatamiento. No nos vamos antes, nos vamos en el momento en que cae la ira de Dios. El rapto viene y somos sacados de la tierra. La Biblia no dice que vamos a ser salvados de la tribulación en ninguna parte de la Biblia. No hay un solo versículo que diga eso, que vamos a ser salvos de la tribulación. Dice que vamos a ser salvos de la ira. Romanos 5, primera de Tesalonicenses capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a ser salvados de la ira. Una cosa es la tribulación, otra cosa es la gran tribulación, cuando comienza la persecución del anticristo y blasfema contra el templo, Mateo 24. Y esta gran tribulación será cortada por los escogidos. Y el tiempo de la gran tribulación no sabemos cuánto es, porque va a ser acortada. Pero en cuanto acabe la gran tribulación, comienza la ira de Dios.
y es de lo que se nos promete que seremos salvados. Entonces, este día que está hablando Malaquías es el día de la ira que comienza entre el sexto y el séptimo sello del libro de Apocalipsis. Versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, viendo estos pasajes que acabamos de leer, vamos pues a dar inicio a nuestro estudio y veamos en primer lugar que la primera característica del reino milenial será la obediencia. La primera característica del reino milenial será la obediencia. Fue la desobediencia. Romanos 5:19: por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro, Jesucristo, los muchos fueron constituidos justos. Romanos 5:19. Fue la desobediencia, el pecado, que Dios establece en su palabra como la causa de la caída de la raza humana. ¿Qué cosa es la desobediencia? La rebelión. ¿Qué significa no obedecer a la autoridad? Rebelión en el corazón. La raíz de la desobediencia es la rebelión. Ahorita le estaba compartiendo a los pastores, acaba de publicarse un libro en Estados Unidos que se llama The Witch Doctor and the Man, el médico, brujo y el hombre. Es de un doctor en brujería, bueno, más bien un médico brujo en el África, que se convirtió hace algunos años y que revela todos los secretos escondidos de la brujería, que es la brujería más elevada del mundo, la brujería del África. Él estuvo más de 18 años, era cuarta generación de brujos, pero de médicos brujos con poderes, y te dice todo lo que pueden hacer, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que él mencionaba era precisamente esta, que cuando algún ser humano tiene algún indicio de rebelión en su corazón contra sus padres, contra sus maestros, contra el gobierno, contra los pastores, contra las autoridades, la rebelión es el imán más fuerte que atrae a los demonios. La rebelión. Y lo dice Primera de Samuel capítulo 15 en el Antiguo Testamento, como pecado de brujería es la rebelión. Ahí está. Entonces estos brujos tenían razón, ¿verdad? Todo lo que Satanás les revela ya lo tenemos en la Biblia nosotros. Entonces fue la desobediencia. Por eso, ¿qué es el reino de Dios? Es un reino donde hay una autoridad. ¿Cómo comenzó la maldad en el mundo? Cuando una voluntad, la de Lucifer, se opuso a la del creador del universo, y en ese momento cayó Lucifer con la tercera parte de los ángeles, y después ya tuvieron su reinado, cayeron, fueron juzgados, vino el ser humano, Satanás seguía suelto, tentó al ser humano y arrastró a la raza humana en la desobediencia contra las leyes de su creador. Y lo primero que nosotros entendemos en la Biblia, dice Romanos 1:5, fuimos llamados para la obediencia a la fe. ¿Qué es un cristiano? Una persona que se ha encontrado con su creador y que entiende que no es Dios, que yo no voy a poner las reglas, que yo no voy a decir lo que es bueno, lo que es malo, no voy a depender de mi juicio, no voy a depender de mi propia opinión, vengo a someterme y a decirle, eres mi Dios y eres mi Señor. Señor significa kurios en el griego, amo absoluto. Amo absoluto. En el Imperio Romano, cuando un esclavo era comprado por un romano, se le perforaba la oreja y el esclavo pasaba a ser parte de las posesiones del amo. Si el esclavo se casaba, la esposa del esclavo era del amo. Los hijos del esclavo que tuviera con la muchacha eran del amo. Si algún día compraba algo, era del amo. No podía decirse dueño de nada. Y esta palabra se usa para que entendamos esto. Cuando vengo a Jesucristo, mi esposa es de Jesucristo, mi novia es de Jesucristo. Antes de que quieras ganar a tu novia para ti,
tráele tu novia a Jesucristo, y si se la entregas a Jesucristo o a tu novio a Jesucristo, Él te la dará a ti. Pero no agarres, ¿verdad? Y amachines. No, para mí, ¿verdad? Esta es mía y nadie me lo quita, y nadie me lo quita. Espérame tantito, si esa persona no es un discípulo, nunca lo tendrás, ni tendrás la bendición de Dios. En este libro de la brujería, de este médico brujo, ojalá que pronto lo traduzcan, explicaba también él que cuando un matrimonio o una pareja de un hombre y una mujer se casan bajo la iglesia cristiana y son bendecidos por la iglesia cristiana, los demonios no pueden tocarlos, por lo menos por los primeros años. Pero si te casas fuera de la bendición de Dios, atraes por tu rebelión de casarte con el yugo desigual los demonios desde tu luna de miel. Así es como actúa el mundo de las tinieblas, por la rebelión. La rebelión le abre la puerta a los demonios para que nos atormenten, nos persigan y finalmente puedan destruir. Entonces la obediencia es realmente lo que nosotros necesitamos comenzar a manifestar. El cristiano es la persona que ha entrado a vivir a un reino y se ha sometido voluntariamente a la autoridad y a obedecer sus leyes. Dice en Juan 14:15: si me amáis, guardáis mis mandamientos. No hay manera de demostrar que amamos a Dios más que obedeciendo lo que Él nos manda en su palabra. La rebelión en el reino milenial, veámosla en Isaías 65, la rebelión, o sea, en el reino milenial, aunque la obediencia será la primera característica, en el momento en que alguien en el reino milenial se rebele, entonces será inmediatamente castigada con la muerte. No se permitirá levantamientos subversivos en el milenio, serán aplastados inmediatamente con la muerte. Esta es la razón por la cual Dios estableció la pena capital. Nosotros vemos la pena capital como una tragedia, quitar la vida a un ser humano. Sin embargo, a los ojos de Dios, esa persona perdió el derecho a seguir viviendo cuando se convierte en una amenaza a tus hijos, a mis hijos, a la sociedad, al mundo entero. No se aplica por la injusticia de los gobiernos que se aprovechan de condenar a los inocentes. Pero ante los ojos de Dios, la rebelión, aún en los hijos, en el libro de Deuteronomio, bajo la ley, era penada por la muerte. Los hijos rebeldes pasaban por la pena capital. Así ve tan grave Dios la rebelión, porque la rebelión infecta, la rebelión contamina inmediatamente. Dice Isaías 65, versículo 17 al versículo 20: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Este contexto nos habla del reino milenial. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que una persona que tenga 100 años el milenio es un niño. Equivaldría tal vez a 10 años de los nuestros, porque vamos a llegar a 1000 años. Entonces, si un niño de 10 años hay un síntoma de rebelión durante el milenio, será aplastado inmediatamente. En Zacarías 14, versículo 16 al 19, Zacarías 14, versículo 16 al 19, dice la Biblia: todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Vemos nosotros que cualquiera que desobedezca en el tiempo del milenio
que van a ser los que van a entrar, los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial, los que sobrevivieron contra la guerra de Jerusalén, porque Jerusalén va a ser la mecha que encienda la Tercera Guerra Mundial. Estos sobrevivientes que no vayan a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén, Dios inmediatamente enviará juicio sobre sus tierras, falta de agua. En segundo lugar, la segunda característica del milenio será la paz universal. La primera es la obediencia, la segunda, la paz universal. Veamos esta verdad en Isaías capítulo 2, la paz universal. Quiero antes recordarles el significado de la palabra paz. Durante la época de los famosos Beatles, los cantantes ingleses que introdujeron el fumar marihuana en los 60s a la juventud, y de quien el jefe de ellos, John Lennon, dijo que él era más grande que Jesucristo y más famoso que Jesucristo. Estos chulis, ¿verdad? Este cuarteto de cantantes ingleses que introdujeron las drogas literalmente al mundo de la juventud, tenían una canción y pusieron de moda Peace and Love. Hicieron un círculo hacia abajo con una cruz caída. O sea, no es la cruz de Cristo la que trajo la paz, sino lo que la pusieron. El mundo, la rueda arriba de la cruz significa el mundo está arriba de la cruz. Por eso si tus hijos tienen una camiseta con un círculo y la cruz debajo, es el signo del Peace and Love de los Beatles. Quítaselas y quémalas, porque es una abominación a la cruz de Jesucristo. Repito, es la cruz volteada y poniendo el mundo arriba de la cruz. En lugar de que la cruz esté arriba del mundo, la voltea el diablo y la pone abajo, porque el diablo controla el mundo. Todos los símbolos tienen un significado. Y este Peace and Love, ¿verdad?, que los Beatles comenzaron a propagar, comenzaron a diseminar la mentira y la falacia y la utopía de que eran las guerras. Entonces cuando decían Peace and Love, no queremos guerra, hagamos el amor. Comenzaron por todos lados a diseminar esta mentira, ¿verdad? Y se oye bonito, ¿verdad? No hagamos guerra, hagamos el amor. Y entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron los famosos hippies a vivir en comunas, en comunidades, y se comenzaron a juntar y vivían 3 cuates, ¿verdad? 3 muchachos con 5 mujeres, 7 mujeres con 5 hombres, 10 mujeres con 15 hombres, y se llamaban comunidades hippies. Aquí en México había por todos lados, en Valle de Bravo se juntaban los principales, el grande concierto que hubo ahí, etcétera, etcétera. Pregúntale a mi hermano Alejandro traía la greña hasta por acá, y traía su símbolo, y Peace and Love, queremos rock. Me acuerdo también de mi hermano, no quiero ver ahorita, que es pastor, y toda en esa época ellos trataron de hacer creer que era eso. Entonces ellos protestaban contra la guerra y contra la hipocresía de los adultos, y desarrollaron una generación donde los muchachos no sabían quién era su papá ni quién era su mamá. Entonces, dense cuenta ustedes la hipocresía, ¿verdad?, de la gente, aquellos, no, que ustedes los adultos por acá, y ellos que protestan hacen cosas peores que eso, atribuyendo la causa de los problemas, las guerras, sin saber que es el país de Alicia en el País de las Maravillas. De 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Suecia y Estocolmo, de 6,000 años de historia del ser humano, solo ha habido 25 años de paz. De 6,000 años de historia. O sea que la historia del ser humano se puede considerar como guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Todas las épocas, todas las generaciones han tenido guerra unos con otros. Salvajes contra salvajes, bárbaros romanos contra estos, conquistar, manipular, someter. Ha sido, y estamos ahorita al borde de una tercera guerra mundial también, donde ya Irán está amenazando con una bomba atómica, Irak es una olla hervida que va a explotar, Siria amenazando también con seguir entrenando terroristas, el Líbano escondiendo también a terroristas, amenazando aquí Estados Unidos, en Centroamérica dictaduras, problemas de drogas, problemas de narcotráfico. El mundo está ahorita incendiándose totalmente, y el blanco son los niños. De eso hablaré alguna otra ocasión, pero en Isaías 2, versículo 4, dice que durante el milenio se juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo
Isaías 2:4 se encuentra en la entrada en Nueva York del edificio de las Naciones Unidas. Si tú vas a Nueva York y entras al edificio de las Naciones Unidas, ahí está grabado en la piedra Isaías 2:4. Cuando se inició en 1948 la Liga de las Naciones, que votaron para que regresara el 14 de mayo Jerusalén, los israelitas comenzaron a desarrollar y a comenzar a predicar la palabra. Se olvidaron de eso, pero quedó impreso en la entrada del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, Isaías 2:4. En tercer lugar, la tercera característica del milenio será un cambio en las plantas y en los animales feroces. Antes de la caída humana, las rosas no tenían espinas, no había mala hierba, los animales no había ninguno venenoso y ningún animal depredador actualmente tenía ferocidad. Los leones comían paja, los leopardos, las hienas, todos los animales que había no atacaban, ni existía la ley del más fuerte, de la sobrevivencia del más fuerte, que después aprovechó los evolucionistas para decir que es la ley de la evolución. La ley del que sobrevive es la del más fuerte. Sin embargo, el pecado humano, vayamos a Romanos 8 en el Nuevo Testamento y veamos que este cambio ecológico, este cambio espiritual, este cambio en los animales, en sus instintos y en los seres humanos, tuvo lugar cuando la primer pareja se rebeló contra Dios. Y actualmente hay una ley en la física, los que estudian física la conocen, se llama la ley de la entropía. También se conoce como la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde se describe que todo lo que existe está sujeto al deterioro, a la oxidación, a la muerte, a marchitarse, a descomponerse. Tu casa, mi coche, nuestra vida, nuestra composición celular, nos estamos deteriorando. El mismo sol está perdiendo millones de toneladas de masa cada segundo. Se llama la ley en la física de la entropía. Pero antes de que la física descubriera y le pusiera este nombre a estas leyes de la termodinámica, la Biblia en Romanos 8 le llama de otra manera. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo hace 2000 años en Romanos 8, versículo 20 en adelante. Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Esto significa vaciedad, hueco. Todo absolutamente alrededor tuyo y alrededor mío, todo lo que tú ves, los edificios, Manhattan, la Torre Eiffel, las modas, Versace, todos los diseños de los modistas, la popularidad, la fama, el dinero, el éxito, todo lo que nos rodea carece de sentido y de propósito. Todo es hueco, vano, sin sentido ni propósito, sin Dios. No es hasta que Dios entra en el ser humano cuando el ser humano comienza a adquirir sentido y propósito para vivir. Mientras Dios no esté en tu vida, no importa lo que hagas, lo que diseñes, el grado que alcances de deportista, que eres el mejor portero, el mejor jugador, el mejor político, presidente, gobernante, Miss México, Mister Olimpia, a lo que llegues en la vida, siempre te encontrarás vacío y sin un propósito en tu corazón, porque fuimos creados, dice la Biblia, Dios a propósito permitió que naciéramos en vanidad para que descubriésemos que ese vacío solo Jesús lo puede llenar. Esta fue la conversación que tuvo en Juan 4 Jesucristo con la mujer samaritana. Era una mujer que llevaba 5 galanes. Y así hay mujeres, a lo mejor ahorita es la moda, una mujer grande agarrarse a chavitos. Esto es demoníaco y satánico. No están buscando novios, están buscando hijitos. Nada más falta que le traigas un biberón también para que le dé su chupón al chavo que 15 años que le llevas de edad. Esto no es bíblico, esto es satánico totalmente, porque no puede durar eso mucho tiempo. La mujer envejece mucho más rápido que el hombre. Y cuando la mujer tenga 50 va a tener 30 o 35 y vas a parecer, ¿verdad?, su mamá. Y por eso andan buscando otros chavos. Entonces, esto es el ataque de Satanás en contra de los seres humanos. Y esto es el resultado de que
hemos nacido, como le dijo Cristo a la mujer samaritana, lleva 5 hombres, andas buscando, con este no funcionó, a lo mejor me encuentro otro que me mantenga, otro que tenga. Y así hay mujeres que andan busque y busque y busque y nunca encuentran, de cine en cine, de cigarro en cigarro, de droga en droga, de filosofía en filosofía, de teatro en teatro, de club en club, buscando siempre y sin encontrar, porque es Jesús la razón de nuestra existencia. La creación fue sujetada a vanidad, fue puesta bajo falta de sentido y de propósito, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Fíjense usted en la mente de Dios. Dios permite que nosotros nazcamos vacíos para que comencemos a descubrir y a darnos cuenta que necesitamos una esperanza para vivir. Y por eso el ser humano, cuando no conoce a Jesucristo, anda buscando, pues el dinero es mi esperanza. Si tengo una cantidad de dinero, ya estoy absolutamente esperanzado y asegurado para mi futuro. Mi esperanza es mi esposo que no se muera antes que yo, para que no me deje aquí vieja, ¿verdad? En silla de ruedas. Mi esperanza es que el próximo partido, ese es el PRD, no los del PRI, no es cierto, los del PAN. Nuestra esperanza es que de ese partido sea el que salve a México. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nunca creamos, jamás creamos que nadie traerá prosperidad al mundo, que nadie salvará al país, que nadie cambiará tu vida. No hay esperanza fuera de Cristo. Fuera de Jesús no hay esperanza. El mundo seguirá de mal en peor. Y nosotros tenemos que ser conscientes y realistas de esta verdad. En Jeremías 17 lo explica la Biblia. Maldito el que pone por esperanza su brazo. Dice Isaías 30, hay de aquellos que van a Egipto a pedir ayuda y se cobijan con un espíritu que no es el mío, dice el Señor. Serán avergonzados. No hay esperanza para este mundo fuera de Cristo. No hay un mundo utópico que la época del acuario y que las cosas mejorarán y que esto y el otro. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Hasta que no venga el príncipe de la paz, el mundo irá de mal en peor. Dice Romanos 8, versículo 21, porque la creación misma fue libertada. Y esta es la frase que describe bíblicamente lo que la física describe como la entropía, esclavitud de corrupción. Todo se está corrompiendo. Tú te estás corrompiendo, yo me estoy corrompiendo. La gloria del hombre es como las hierbas, aparece por un rato, somos bellos, somos jóvenes, somos guapos, somos bonitas, etcétera, etcétera. Tienes esto y tienes el otro, y llegas a los 35, 40, 50 años de edad y todo se acaba. Todo se acaba. La ley de la corrupción. Todo en este mundo tiene un principio de descomposición, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Seremos libertados de esta corrupción a una libertad gloriosa. ¿Cuándo? Durante la época del milenio. Habrá un cambio total en la ecología y en todo lo que existe. Dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea que la tierra, este terremoto que en Indonesia, en Sumatra, dentro del mar, con un grado casi de 8 o 9 grados en la escala de Richter, está temblando. Todo lo que hemos hecho con ahorita los témpanos de hielo se están deshaciendo en la Antártida. Los mares están contaminados, las focas, las aves marinas muriéndose de tantos miles de millones de derramamiento de petróleo, el aire contaminado de las ciudades. Ya lo que comes ya es dificilísimo poder saber que te puede beneficiar. Todo hemos acabado con el aire, el mar, a la comida. Todo lo hemos echado a perder los seres humanos que nos hemos creído dioses. A ver, tráiganos los economistas, traigan al PhD, al doctor fulano de tal, para que diga en la próxima convención de Ginebra cuál es el problema de la ecología, de la deforestación. Y se juntan las naciones y se juntan, como dice el Salmo capítulo 2, y dicen: rompamos las ligaduras y rebelémonos contra Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. Se juntarán contra Dios y contra su ungido, y Dios se reirá y dirá: ustedes van a ser burlados hasta que establezca a mi hijo en Sión como rey. Nadie podrá traer ni los planes de los mejores economistas, ni las mejores cosas que oigamos, la paz al mundo. Dice la Biblia que la creación gime, la tierra está harta de nosotros. Estos síntomas de la tierra, terremotos dentro, son dolores de estómago. ¿Qué te pasa cuando tienes dolores de estómago? Y comienza a volver el estómago.
porque tienes algo que te tragaste, que te descompuso. ¿Quién le descompuso el estómago a la tierra? Las pruebas nucleares. Y luego la tierra comienza a explotar y a manifestar terremotos y matan a miles. Y ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué hizo esto? Es como el que se come un camarón descompuesto y ¿dónde está Dios? Si Dios me quiere, ¿para qué me come el camarón? Dios te dio cabezota para que no te lo comieras. Fíjense ustedes qué locura es el camino del ser humano. Dice la Biblia en Proverbios, el hombre se rebela contra Dios y luego le echa la culpa de sus problemas. Ay, ¿dónde está Dios si me quiere? ¿Para qué me casé con esta jirafa? ¿Por qué te casaste? Porque antes de que te casaras sabías que no era cristiana, sabías que ese cocodrilo no era cristiano antes y estás sufriendo ahorita y Dios no le eche la culpa. Él nos hizo agentes morales responsables para que diéramos cuenta de nuestros actos. Y dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los cristianos nosotros también gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere esto? A el día de la resurrección. Hasta que resucitemos, nacimos llorando, vivimos llorando y nos hemos de morir llorando, en un valle de sombras y de muerte. Ahora veamos en Isaías 11 estos cambios que tendrán lugar durante el reino milenial. Dice en Isaías 11, versículo del 6 al 9, Isaías 11 del 6 al 9, morará el lobo con el cordero. El lobo con el cordero. Acuérdense ahorita que el bocado preferido del lobo, ¿cuál es? Cordero al horno, ¿verdad? Y en el milenio ya el lobo no deseará comerse a los borreguitos o a los corderitos. El leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Imagínense a los niños pastoreando leones, leopardos. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Porque ya no habrá ferocidad, porque regresará a su estado original la creación. Antes de la caída del ser humano, los animales no eran feroces, no comían carne, ni el ser humano comía carne. Antes de la caída, el hombre era vegetariano, al igual que los animales. Entró el pecado y esto fue transformado. Y Dios le permitió al hombre comer carne y le permitió a los animales matarse unos a otros para sobrevivir por el pecado del ser humano. Nosotros contaminamos los árboles, las espinas de las rosas, la ferocidad de los animales, el veneno de los animales, es por causa del pecado del ser humano. Porque Dios puso todo a nuestros pies y en el momento en que caímos, arrastramos junto con nosotros a toda esa creación de Dios. Y lo mismo pasa en la familia. Decía este libro del brujo de África que cuando un hombre en una casa, el padre de familia, que es la cabeza y el guardián, entiéndelo, los varones somos los guardianes de nuestra casa. Cuando el guardián falla, cuando el guardián comienza a meter pornografía a su casa, cuando el guardián comienza a vivir en pecado, los ángeles se hacen a un lado de esa casa, de esa familia, y son blanco del infierno y de los demonios. Los que guardamos la seguridad de nuestros hijos, sobre todo los menores de edad, es la santidad del varón en la casa, porque él es la cabeza. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. A grandes privilegios, grandes responsabilidades. ¿Verdad, mujeres? Ahora no quieren ser la cabeza ustedes, ¿verdad? Claro que no, no le saquen. Y en último lugar, no solamente en el milenio no habrá ferocidad, no habrá plantas con espinas, etcétera, etcétera, sino que también en el milenio no habrá cansancio para trabajar y habrá reproducción de seres humanos. O sea, continuaremos produciendo hijos. Vamos a leer Jeremías 30 y a comprobar estas verdades. Hay muchas veces que he oído a muchas personas, tal vez por la televisión, digan, oiga, doctor Alducin, pero acuérdese que Cristo dijo que en el día de la resurrección serían como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Miren, síganme con cuidado. Tenemos que estudiar la Biblia profundamente. Todos
los acontecimientos y los eventos que estamos estudiando se van a ir desarrollando progresiva y paulatinamente. En Hechos capítulo 3, cuando Pedro anuncia la sanidad del cojo, anuncia que arrepiéntanse y conviértanse y vendrán tiempos de refrigerio. Y los tiempos anunciados por los profetas, y dice de la restauración de todas las cosas. Ahora, esta restauración, la palabra apostacasis en el griego, restauración, que significa traer a su estado original. Un cuadro, cuando es restaurado, se le pone como fue originalmente. Una estatua, cuando es restaurada, se trata de que se restaure o se le dé forma a como estaba originalmente. Dios va a restaurar todo esto, pero no va a ser así, de sopetón o inmediatamente. Primero va a ser la Tercera Guerra Mundial. Después vendrá Cristo, después vendrá el milenio, después vendrá Satanás atado, después será la restauración de unas cosas, después el castigo de las naciones, habrá muerto durante el milenio, al acabar el milenio Satanás atado 1000 años, y al acabar Satanás lanzado al lago de fuego, y al acabar el milenio vendrá la nueva Jerusalén, los cielos y la nueva tierra, y todo será progresivo y un desarrollo. Y si creemos que todo va a ser al mismo tiempo, los cielos y la nueva tierra, y no habrá ferocidad y no habrá muerte, nos equivocamos, porque no hemos estudiado la Biblia sistemáticamente. La Biblia habla que si en el milenio va a haber muerte, todavía hay castigos, todavía hay algo de rebelión en el ser humano. Pero hasta Apocalipsis 22 dice, y no habrá muerte y no habrá maldición. Ahí ya no es el milenio. Apocalipsis 22 ya es la nueva Jerusalén, es ya después del milenio los tiempos de la eternidad. Entonces tenemos que ver la Biblia así, ¿verdad? Progresiva, en el orden en el que el Espíritu Santo la escribió, para que podamos ir entendiendo las épocas y los eventos que serán los cronos, el tiempo cronológico en el que Dios ha diseñado transformar y restaurar todas las cosas. Entonces, durante el milenio va a haber reproducción, donde no va a haber como cuando dijo Cristo que seremos como los ángeles que nos damos en casamiento, es en el cielo. Y es cuando después del milenio subamos y bajamos, y ya no va a haber eso, porque ya habrá otro tipo que la Biblia ya no nos revela. Pero en el milenio la Biblia claramente nos dice que habrá familias y niños naciendo. Así que si no te casaste ahorita, espera tu galán en el milenio. Y Jeremías 30. De veras, espérense, hombre. No la rieguen antes. Jeremías 30, 18 al 22. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina. Versículo 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá un príncipe, y del medio de ella saldrá su señoreador. Todo esto se refiere a cuando Jerusalén sea restaurada, los judíos sean convertidos y junto con nosotros estén viviendo en el milenio. Veamos otro pasaje en Isaías 65. Antes de Jeremías está Isaías, no te vayas tan lejos. Isaías 65, versículos 21 y 23. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Aquí vemos también que en el milenio no vamos a estar ahí en una hamaca con un coco y rascándonos la barriguita bajo el sol. En el milenio vamos a trabajar con la seguridad de que vamos a disfrutar, no vamos a sudar ya. Ahorita cuando trabajas sudas y te cansas, en el milenio vamos a disfrutar, y no habrá salteadores ni ladrones que se roben mis manzanas, las uvas o lo que Dios nos ponga a cultivar. Y dice el versículo 22: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, ni darán luz para maldición. Actualmente, ¿cuál es la maldición de las mujeres? Con dolor tendrás tu parto. El hecho de que una mujer tenga dolor al parir ahorita, al dar a luz, viene como resultado de la maldición desde Génesis capítulo 3. No darán luz a maldición, porque son linaje
de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Bueno, pues esto es de una forma resumida algo del carácter espiritual del milenio, y solamente quiero terminar con el tipo de gobierno que prevalecerá en el milenio. El gobierno milenial no será una república, por cuanto los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no residirán en el pueblo, sino en Jesucristo como Rey absoluto sobre toda la tierra. La absoluta soberanía en el milenio residirá en una sola persona, no en tres poderes, en una sola persona que se llama Jesucristo. Por lo que el carácter del gobierno será teocrático. Teos Dios, kratos gobierno. Esta teocracia será una necesidad absoluta por las siguientes 4 razones. Y con esto terminamos. En la creación original, Dios determinó que este gobierno existiera en el mundo, que el ser humano fuera gobernado por Dios, y no que gobernaran los seres humanos, sino que Dios nos gobernara a nosotros. El ser humano rechaza la teocracia, el gobierno de Dios, al rebelarse contra su creador, y decide ser lo suficientemente capaz, inteligente, sabio para gobernarse a sí mismo. Y ahí nacieron las democratos, o la democracia, el gobierno del pueblo, donde el pueblo va a decidir de rey, el pueblo va a decidir qué gobernador, el pueblo decidirá por quién votar, el pueblo tiene la suficiente capacidad y madurez para elegir a sus gobernantes. Y aunque actualmente es una de las mejores formas de gobierno, la democracia, comparada con dictaduras, oligarquías, etcétera, etcétera, es realmente un sistema de gobierno totalmente, ¿verdad?, superficial comparado con el gobierno teocrático, ya que sabemos que en la democracia como tal no es cierto que el pueblo vota por sus gobernantes. Votamos y no sabemos ni siquiera, en mi vida había visto esa foto que aparece mañana, para gobernar de Puebla, para gobernador de Zacatecas, y les prometo que Veracruz será el mejor estado, les prometo que Puebla será el mejor estado, paz y seguridad, dice fulano de tal, y votamos ahí porque no votamos por él, votamos por el partido en el cual estamos afiliados. Pero no conocemos las características morales de esa persona, por lo que no sabemos que al llegar al poder se quitan la máscara la mayoría y nos dan una cara que nunca presentaron durante las elecciones, por la pecaminosidad del ser humano. Dios resolvió restaurar el gobierno teocrático en la persona de Jesucristo cuando Él venga como gobernante, monarca absoluto de la tierra. Y hasta que este gobierno teocrático no sea establecido, el ser humano, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, seguirá en rebelión contra su Creador. Pero nosotros somos nación santa, pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, para que comencemos ya a demostrar que realmente formamos parte de otro reino, viviendo en obediencia a la palabra de Dios, sometiéndonos a nuestras autoridades por causa de nuestra conciencia y demostrando nuestra justicia, de que realmente la justicia ha amanecido en nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por este panorama breve que tu palabra nos ha revelado en esta noche, describiéndonos las diferentes características que prevalecerán espiritual, física, ecológicamente durante este reinado, a través del cual ahora nosotros hemos sido hechos partícipes por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, nuestra alma y nuestro espíritu gime. Dentro de nosotros ya queremos que todo esto acabe. Que ya no haya guerras, que ya no haya envidias, que ya no haya problemas, que no haya asaltos, crímenes, secuestros, envidias, celos, competencia unos contra otros. Oh Dios, muchos no saben que algún día esto será una realidad. Pero que mientras el ser humano no se someta a Dios, su creador, y crea que desciende de los animales, y siga creyendo que es suficientemente inteligente y sabio para poder gobernarse,
nos damos cuenta en el tiempo que vivimos que hemos hecho el ridículo como administradores y gobernadores de este planeta. Todo lo hemos echado a perder, todo lo hemos descompuesto por nuestra rebelión contra nuestro Creador. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta hora, por haber revelado a tu Hijo en nosotros y habernos traído esta esperanza que nos está guardando en la otra vida, y que escuchamos a través de la predicación del Evangelio que llegó a nosotros con poder y que produce fruto para que andemos como es digno de este llamamiento, creciendo en el conocimiento y la gracia de tu Hijo, llevando fruto en toda buena obra y siendo llenos del conocimiento de tu voluntad. En esta noche, en esta hora, tal vez hay muchas personas que nos ven por la televisión y que están aquí presentes, que aún no tienen esta esperanza en su corazón. Tu vida no tiene sentido, careces de significado. Tú sabes que hay un vacío profundo en tu corazón que no vas a llenar con nada, porque Dios lo hizo así. Así lo determinó, que vivieras en vanidad para que descubrieras que necesitas y tienes necesidad de que alguien llene ese vacío, que no es el dinero. Ningún ser humano lo va a poder llenar, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novio, ni tu novia. Dios nos creó para que ese vacío lo llenara su Santo Espíritu, para que Él entre a morar, a vivir dentro de tu vida en este momento, y tú puedas descubrir que solo en Cristo, y teniendo a Cristo, tu vida comenzará a tener esperanza. ¿Qué necesito hacer?, me preguntarás, para que en esta noche yo pueda salir con esta esperanza, con esta seguridad de que mi vida ahora tendrá propósito y significado. La Biblia dice: arrepiéntete, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar respecto a Dios y al pecado, y vuélvete a mí, dice el Señor. Conviértete y tus pecados serán perdonados, y vendrán a tu vida tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Encontrarás que tu alma comenzará a tener esa paz de la cual después somos responsables de mantener. La persona que en esta noche quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, dígale estas palabras. Ahí desde tu lugar, desde donde nos estés viendo en la televisión, en la cárcel, en la sala de tu casa, en el hospital, dile: Señor, mi Dios y mi Salvador, perdóname mis pecados, me arrepiento con todo corazón de ellos, y te pido que entres a mi vida, Jesucristo, que me salves, que me fortalezcas, que cambies mi vida, y espero, gimiendo dentro de mí, este reino futuro que prometiste y el cual se cumplirá, porque una sola palabra que tú hayas hablado no dejará de ser cumplida, porque eres un Dios todopoderoso, inmutable. Entra a mi corazón, Jesús, como mi Salvador. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y lávame de toda maldad, porque te lo pido en tu nombre maravilloso, Señor Jesucristo.